Estimados hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a nuestro jueves de liturgia. Seguimos caminando paso a paso en el estudio y el conocimiento de los documentos litúrgicos que nos ofrece el magisterio de la Iglesia. Ahora en esta tarde vamos a continuar y ya casi para terminar otro de los capítulos que componen la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Doy la bienvenida a todos nuestros agentes de pastoral, a todos los que componen la pastoral litúrgica de nuestra parroquia, así también como a aquellos hermanos que nos acompañan. Este tema les resultará muy familiar, puesto que ya hemos dicho una palabra sobre esta materia en la primera parte del curso, pero ahora conviene afianzarlo con las palabras que nos ha dicho el concilio. Así pues, queridos amigos, sean bienvenidos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Está titulada La música sagrada. Y vamos a comenzar nuestra lección poniéndonos en las manos de Dios y pidiendo juntos la poderosa intercesión del Patriarca San José. Digamos todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Quedemos, pues, reunidos y acompañados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para la lección de esta tarde, titulada La música sagrada, según las palabras del concilio, nos vamos a fijar el siguiente objetivo: reconocer la importancia de la música sagrada en las celebraciones litúrgicas como medio que propicia la participación, fomenta la unidad y expresa de manera solemne la oración. Y para comenzar nuestra lección de esta tarde, alguna actividad motivacional que nos introduzca en el tema. Analicemos diferentes cantos. Allí ustedes en casa, consultando las redes, si tienen un cantoral en la mano, algunas grabaciones. Analicemos diferentes cantos que utilizamos en nuestras celebraciones. Fijémonos en la letra de estos cantos y luego analicemos si esta letra expresa la doctrina católica. Si estos cantos están inspirados en la Sagrada Escritura o en fuertes fuentes litúrgicas, ¿y qué tipo de instrumentos se utilizan? Esta actividad resulta importante e interesante porque la mayoría de las veces creemos oír pero no escuchamos. Repetimos los cantos pero nunca ponemos atención a lo que se dice o con qué espíritu se dice. Bien, con este preámbulo, entonces nos vamos a adentrar en este capítulo que nos presenta ahora la Sacrosanctum Concilium. Y quiero decirles, queridos amigos, que en 10 breves numerales vamos a estudiar este capítulo sexto de la Sacrosanctum Concilium, que va de los números 112 y hasta el 121. El concilio comienza diciendo en este capítulo, define en unas palabras solemnes lo que es la música sagrada y al mismo tiempo hace un breve recorrido sobre
la historia y la dignidad que ha tenido la música sagrada a lo largo de la historia de la Iglesia. El concilio comienza este capítulo referido a la música sagrada y como un preámbulo para luego dictar algunas disposiciones sobre la reforma en esta materia. El concilio comienza diciendo que la tradición musical en la Iglesia constituye un tesoro de un valor inestimable que inclusive sobresale sobre las demás expresiones artísticas. Y dice el concilio, porque el canto sagrado, cuando se une a las palabras, constituye una parte necesaria e integral de la liturgia que celebramos en la Iglesia. Y sigue diciendo el concilio, ¿verdad?, que la música y el canto están avalados nada más y nada menos que por la Sagrada Escritura. ¿Cuántos pasajes en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, encontramos nosotros en donde se refiere que el pueblo de Dios canta, que el pueblo de Dios entona alabanzas e himnos, que el pueblo de Dios utiliza inclusive instrumentos para adorar al Señor en la liturgia? Pues bien, el concilio afirma que la música juega un papel muy importante y está avalado precisamente por la Sagrada Escritura, también por los santos padres y por supuesto puesta en gran relieve por el magisterio de los papas. Por esta razón, en esta gran introducción que hace el concilio, se pone pues de manifiesto la importancia que tendrá la música sagrada en la liturgia. Y algo que ya habíamos estudiado en la primera parte del curso, pero que ahora lo volvemos a reafirmar, es esta especie como de definición o de cláusula que el concilio pone acerca de la música sagrada. Miren cómo menciona en este corolario: la música sacra será verdaderamente santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, o también enriqueciendo la mayor solemnidad de los ritos sagrados. Estas tres características deberían ayudarnos a nosotros, a la asamblea de los bautizados, a los que se dedican especialmente al ministerio de la música sacra, a discernir si verdaderamente la música que entonamos, la música que cantamos, es verdaderamente sacra, si cumple con estas tres condiciones de las que hoy habla el concilio. También los padres conciliares dejaron de manifiesto lo siguiente: la Iglesia aprueba y admite en el culto divino muchas otras más formas de música, siempre y cuando sean arte auténtico. No solamente, como decíamos en lecciones pasadas, el concilio se cierra a una sola forma o a una sola praxis, pero eso sí, deja muy en claro cuál tendrán que ser las cualidades para ejecutar verdaderamente la música sagrada. Y así, con este preámbulo, el concilio va a comenzar a dar algunas disposiciones o algunos señalamientos que van en orden a la reforma de la música sagrada. No se les olvide, queridos amigos, que desde que comenzamos a estudiar la Sacrosanctum Concilium, hemos estado hablando pues de que es una constitución hecha para la reforma litúrgica, y toda ella en sus distintos capítulos y materias pues nos está hablando entonces de disposiciones y de indicaciones de cómo habrá de reformarse la liturgia en estas materias. De la música sagrada, el concilio dispuso lo siguiente:
del número 113 y hasta el 121, irán apareciendo títulos en donde el concilio habrá de señalar las disposiciones sobre la música sagrada. Dice el concilio: la acción litúrgica reviste una forma más noble cuando los oficios divinos se celebran solemnemente con el canto. Y es de alabar que el canto sea ejecutado por los mismos ministros sagrados, pero también por el pueblo que participa activamente. Y dice el concilio: de ahora en adelante la música sagrada podrá ejecutarse de la siguiente manera. En lengua latina es válido seguirlo ejecutando. La misa podrá ser cantada ahora también en lengua vernácula. Lo mismo cuando se celebren los sacramentos, puede utilizarse la lengua vulgar en el canto, y en el oficio divino podrá tener también cabida tanto la lengua latina como la lengua vulgar. En este apartado el concilio dice pues que a partir de ahora entonces se permite seguir cantando en latín, pero también está permitida ya la lengua vulgar en el canto. El concilio también afirma o señala la conveniencia de que no se descuiden las escuelas del canto. Las llamadas scholas cantorum habrán de seguirse fomentando diligentemente. Sobre todo, cada iglesia catedral en lo posible habrá de tener una schola cantorum, un ministerio de cantores y de músicos altamente preparados, sobre todo en la lengua latina, pero ahora también en la lengua vulgar. Y señala el concilio, queridos amigos, que los obispos, pero también los demás pastores, habremos de procurar cuidadosamente que en cualquier acción sagrada prevalezca el canto, que el pueblo participe ahora de este canto, especialmente en las partes que le corresponden al pueblo. Respuestas, aclamaciones, responsoriales, himnos, alabanzas, como ya lo decíamos en artículos anteriores. El concilio también dispuso lo siguiente: que en los seminarios, en los institutos de vida religiosa, en los noviciados, se enseñe la música sagrada con calidad y con profundidad, que no se descuide la formación en la música sagrada, sobre todo en los candidatos al sacerdocio, como también los demás consagrados. Y señala que quienes se encarguen de enseñar la música sagrada a estos individuos, a estos estudiantes, tendrán que ser maestros cualificados en música sagrada. Por esta razón, ¿verdad?, cada diócesis, cada seminario habrá de tener también su grupo cualificado de maestros en el canto. Y el concilio también afirmó que los demás ministros del canto, sobre todo ministros seculares, aquellos que ayudan en iglesias, parroquias, rectorías, templos, comunidades, todos estos cantores y músicos habrán de estar formados auténticamente en la liturgia. Especialmente esta educación también llegue a los niños que integran las escuelas o los grupos de cantores. Queridos amigos, en el número 115 de esta Sacrosanctum Concilium se funda pues la necesidad e importancia de que también en nuestra parroquia los coros, los directores de coros, los músicos, los cantores tengan esta formación litúrgica que tanto he insistido para esta comunidad. Ojalá que lo tengamos en cuenta
y ojalá que hagamos caso a la voz del concilio. Fíjense que el concilio también afirmó algo que es de suma importancia para la Iglesia y para su historia. Hablando de la música sagrada, el concilio, aún en plena reforma litúrgica, insistió en lo siguiente. Miren, número 116. La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana. Por eso hay que darle el primer lugar en circunstancias cuando se celebren las acciones litúrgicas. Para aquellos que piensan que después del concilio el canto gregoriano desapareció, el canto latino ya no debe ejecutarse, que el canto gregoriano ya pasó a la historia o pasó de moda, hay que volver a leer el concilio. Y hay que volver a entender lo que expresó la voluntad de los padres de la Iglesia Universal. El gregoriano sigue siendo el canto oficial de la Iglesia y el que debería ocupar el primer lugar en las acciones sagradas. Sin embargo, el concilio es consciente y también afirma lo siguiente: los demás géneros musicales, siempre y cuando estén en la rúbrica de la música sagrada, sobre todo la polifonía, de ninguna manera quedan excluidos en la celebración de los oficios divinos. Pero eso sí, cualquier tipo de música que se deba introducir en la Iglesia diferente al gregoriano, deben responder siempre al espíritu de la acción litúrgica, es decir, que respondan a los sentimientos y al espíritu del pueblo que alaba al Señor. Por esta razón, vuelvo a decir, como lo mencioné allá en la primera parte del curso, ¿recuerdan? De repente se cree, pues, que algunos sacerdotes, ¿verdad?, estamos en contra de ciertos géneros musicales, en contra de ciertos instrumentos, en contra de ciertos ministerios o de ciertas letras. No, aquí lo volvemos a afirmar, no estamos en contra de nadie, ni tampoco estamos a favor de un solo género. Lo que los sacerdotes defendemos es que verdaderamente la música que se entone o se ejecute dentro de la Iglesia sea verdaderamente música sacra, que tenga las condiciones y que logre las expectativas para lo cual fue hecho. Y en esto nosotros seguiremos insistiéndolo. A propósito de los libros de música o cantorales editados después del Vaticano II, el concilio también dijo esto: complétese la edición típica de los libros del canto gregoriano, es decir, se renueven y se completen. Prepárese también una edición más típica de los libros ya editados después de la reforma de San Pío X. El concilio pide que todos los cantorales existentes se renueven y se pongan al día y sobre todo se pongan al alcance del pueblo de Dios. Y también señala el concilio que ojalá se prepare una edición en donde haya cantorales más sencillos, de manera que puedan estar en uso y al alcance de las demás comunidades, de todas las comunidades, que a nadie se le dificulte el canto. Después de haber dicho una palabra sobre el canto gregoriano, la polifonía y en general la música sacra, el concilio también va a decir una palabra acerca del canto popular religioso. Dicen los padres del concilio: foméntese con empeño el canto religioso popular. No lo desprecia, al contrario, lo incluye y hasta pide que se fomente. De modo que en los ejercicios piadosos y sagrados, inclusive hasta en las mismas acciones litúrgicas, resuenen las voces de los fieles
ejecutando este canto popular religioso. Y me parece, queridos amigos, que ya en la práctica y después de casi 60 años del concilio, pues parece que las comunidades hicimos más caso a este último número que a los primeros. Vean ustedes cuando entramos en una iglesia, cuando estamos en una parroquia, cuando estamos en una comunidad, sí, nuestro pueblo canta, nuestro pueblo sabe cantar, pero la mayoría del canto que ejecuta nuestro pueblo, sobre todo en la acción sagrada, está muy invadido de este canto popular religioso. Pero nos ha faltado educar e instruir al pueblo también en este otro canto elevado, en este otro canto hermoso, que es el canto privilegiado, tanto del gregoriano como la polifonía, la música sacra, pues. El concilio también va a decir, queridos hermanos, alguna palabra sobre el canto autóctono, el canto popular de una región, el canto de la idiosincrasia cultural. No se trata de uniformar a toda la iglesia, ni se trata de que una sola música suene en todos lados, ¿verdad? Miren, allí el número 119 dice lo siguiente: en ciertas regiones, sobre todo en los lugares de misión, hay pueblos con una rica tradición musical propia, que representa una importancia grande tanto en la vida religiosa como en la vida social. Dice el concilio, no hay que destruirlos, no hay que apagarlos, al contrario, hay que tener en mucha estima y por supuesto colocar en el lugar correspondiente del sentido religioso estas formas de expresión musical y del canto en las regiones autóctonas, en los lugares de misión. El caso muy sonado es cuando se celebró el sínodo sobre la querida Amazonia. Recordarán ustedes aquellos grupos autóctonos que entraron en la Basílica de San Pedro, cantando, bailando y ejecutando una serie de sonidos. Son propios de su lugar, son tradicionales de sus pueblos y no son despreciados, pero eso sí, siempre reconducidos y reorientados al verdadero espíritu religioso del canto. Se dice que aquellos hermanos y hermanas que tienen el carisma misionero y que andan en lugares diversos, ¿verdad?, ejerciendo el apostolado, estos hermanos misioneros también deben tener una fuerte formación musical para que ellos puedan promover la música tradicional de sus pueblos, tanto en las escuelas como también en las acciones sagradas. El número 120 de este capítulo dedicado a la música sacra va a decir una palabra importante acerca de el instrumento oficial de la música sagrada en la iglesia. Una palabra a nuestros hermanos los organistas, los cantores de iglesias que utilizan este bendito instrumento. Dice el 120, téngase en gran estima en la iglesia latina el uso del órgano tubular como el instrumento musical tradicional. Escuchen cuál es la importancia del órgano, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las celebraciones eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. Solo como una anécdota que puede parecer un poco de ignorancia, si ustedes quieren, o quizá hasta cierta repulsión visceral. He escuchado que muchas personas, sobre todo gente joven, gente inclusive que participa en algunos ministerios musicales, dice, el órgano se nos hace aburrido.
El órgano se nos hace tétrico. El órgano se nos hace un poco deprimente. Sería bueno de cuando en cuando escuchar un concierto de órgano. Sería bueno de cuando en cuando escuchar una misa ejecutada con el órgano y que le permitan a este instrumento musical que se apodere de ustedes para que vean cómo verdaderamente se cumple lo que dice el concilio. Este instrumento musical es capaz no solo de aportar un esplendor notable a las celebraciones sagradas, sino levantar poderosamente las almas hacia Dios y llevarlas a la contemplación de las realidades celestiales. Un aplauso y un reconocimiento a los hermanos cantores que en nuestras iglesias y parroquias utilizan el órgano tubular y lo saben utilizar bien. No hay misas más esplendorosas que aquellas que utilizan este tipo de instrumentos. Sin embargo, dice el concilio también, en la celebración litúrgica y en el culto divino también se admiten otros instrumentos, siempre y cuando estén autorizados por la autoridad eclesiástica de la que ya hablamos en clases pasadas. ¿Recuerdan? Solo la autoridad territorial y la autoridad eclesiástica es la que tiene la facultad de autorizar o no autorizar ciertas cosas. Pero el concilio afirma: los instrumentos que se autoricen para la celebración litúrgica serán siempre aptos y que puedan adaptarse al uso sagrado, que convengan a la dignidad de la Iglesia y que contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Veo muy difícil yo que un grupo de rock con batería, guitarras, luces y sonidos pueda verdaderamente solemnizar una misa. Hay instrumentos naturales que están hechos para la acción sagrada y otros que por más vuelta que les demos, evidentemente no son para esta naturaleza. Finalmente, el concilio dirá una palabra sobre las cualidades y la misión que tienen los compositores dentro de la música sagrada. Ya lo habíamos dicho, pero ahora lo reafirmamos. Los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sagrada y acrecentar su tesoro. Si son compositores, pues que compongan obras verdaderamente que representen las características de una auténtica música sagrada y que a la hora de componer nuevos cantos no solamente estén destinados para las grandes escuelas de canto, sino también que estén al alcance de los coros más modestos. A propósito de esto, hay grandes repertorios de compositores, en su mayoría españoles, poco mexicanos, pero valdría la pena, ¿verdad?, impulsar a nuestros compositores a que sigan desarrollando esos talentos en favor de la música sagrada. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, más aún deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Otra vez el concilio afirma: no se trata de inventar por inventar, no se trata de parodiar, no se trata de cristianizar cantos paganos, ni mucho menos hacer una superposición de letras y composturas que más que arreglos terminan siendo un desastre. La música tendrá que ser auténticamente sagrada, inspirada pues en la doctrina católica, en la Sagrada Escritura y en las demás fuentes litúrgicas. Queridos amigos, este breve capítulo sobre la música sagrada termina pues con esta actividad. Yo les propongo que
que para recuperar nuestra clase, pues hagamos esta actividad de relacionar las columnas. Se trata pues de ver la palabra que tenemos en nuestra izquierda y relacionarla con el enunciado que está a nuestra derecha. Son ideas principales que hemos dicho en esta lección. Ojalá que lo puedan hacer y yo espero su reporte de actividad. Gracias y hasta la próxima.